Amigos, hoy en una cosa seria, pues tengo a mi amigo de años aquí con quien comparto generalmente en el programa desde que arranqué en la radio, hace creo que ya 5 o 6 años atrás. Es mi querido Oscar Misle, educador, orientador. Ustedes lo tienen como referencia obligada en lo que son temas de familia, de adolescencia, de hijos. Eh, Escritor y locutor, sus libros también son libros de mesa de noche, que tenemos que tenerlos allí para recurrir a ellos cada vez que tenemos dudas. Estamos viviendo un periodo muy difícil y, y se habla en este periodo de una generación eh, frágil, de la generación de cristal. Y de ello queremos hablar el día de hoy, porque contrario a lo que muchos piensan, esta generación podrá ser frágil en ciertos sentidos, pero muy dura y resistente en otros. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, que es una Muy buenos cosa días. seria. Este programa es una cosa seria ahorita, Sí, muy seria. señor. Encantado de estar contigo y compartir pues todas estas reflexiones. Sí. Vivi, sí, ciertamente cuando se habla de esta generación de cristal que es sumamente sensible a la crítica, que ve como único norte de estímulo la tecnología y lo que pueda encontrar a través de mensajes instantáneos, rápidos, que además es muy sensible a la autoridad, a la crítica, a la exigencia de parte de la autoridad. Pienso que se estigmatiza en cierta medida a los niños y adolescentes porque se meten a todos en un solo saco. Como que si todos los niños, todos los adolescentes reaccionaran frente a las situaciones del entorno de la misma manera, y no es así. Ciertamente puede haber un sector de la sociedad con unas condiciones, unas características distintas, donde el padre puede sobreproteger, queriendo evitar que el hijo sufra lo que él sufrió o que no tenga lo que él no obtuvo cuando estaba pequeño, y entonces le dé todo, complazca, y no permita que el niño pueda vivir la frustración de saber que no se pueden tener cosas en el momento oportuno. Eso no lo podemos negar, pero no se puede generalizar, porque hay un sector importante de la población menores de 18 años que les está tocando enfrentarse a una cuarentena donde la incertidumbre está presente. Pero además de la incertidumbre está también el aislamiento, el confinamiento. Entonces a estos muchachos les ha tocado entender y generar cambios en su vida drásticos, como es, por ejemplo, convertir la casa en la escuela o en el centro educativo. ¿Por qué? Porque no Mm. puede haber clases presenciales por todos los riesgos que hay. Ya ese simple cambio genera en el estudiante la necesidad de tomar una serie de decisiones para poder cumplir con una serie de exigencias para las que no estábamos preparados. Entonces, ahí hay algo que va, una competencia que va adquiriendo el estudiante, y tú lo has vivido como madre, la madre que tiene por trabajo que viajar, y el niño tiene que viajar con la mamá, y él tiene que entonces conectarse con su escuela desde el exterior del país o desde otro estado. Esos cambios que parecen insignificantes para son muy importantes porque requieren un proceso de adaptación. Entonces, el tema de cómo ellos están viviendo, sobre todo lo que tiene que ver con salud mental en este proceso de aislamiento y de confinamiento, es muy importante estar atentos porque la salud mental se va afectando, la impaciencia, la intolerancia, la impotencia puede hacerse presente, y si no existen espacios para conversar, porque también la familia está saturada, también está sin respuesta, porque con esta pandemia son muchos más las preguntas sin respuesta o las respuestas que te vienen sin tener que preguntar. Te das cuenta que de repente viene una situación que no esperabas y que te muestra caminos que no estaban visibilizados. Yo quiero comentarte, Lilian, no sé, Vivian, no sé si tengo tiempo en este momentico, tendremos que Sí, ir al sí, corte. no, no, tranquilo, tranquilo, puedes hacerlo. Una experiencia que viví hace poco, que Ujú, se me dañó el celular. Tuve que irlo a ujú. reparar en la semana de flexibilización, y fui a un centro comercial donde reparan, es especialista en reparación y venta de teléfonos celulares. Y me llamó la atención, Vivi, que cuando entro al centro comercial, los locales en su totalidad estaban atendidos por gente muy joven, adolescentes, en la semana de flexibilización. Estos muchachos no estaban en su casa confinados, estaban trabajando. Y me di la tarea, tenía que preguntar para ver en qué lugar me podían reparar el teléfono. Y me asombró la capacidad técnica, el conocimiento técnico que tenían estos jovencitos, estos adolescentes.
No solamente para recibirte el teléfono, sino para diagnosticar cuáles eran las posibles fallas que podían tener. Cuando yo me di cuenta de toda esa competencia que tenían técnica, le pregunté que cómo habían aprendido, porque claro, por mi trabajo, eso lo primero que me viene es la pregunta, ¿qué está pasando y cómo lo están viviendo los adolescentes? Y me dice, no, eso lo he aprendido yo ahora durante esta cuarentena. Así. ¿Y cómo? Bueno, a través de tutoriales, uno se mete en YouTube con un pana. Esos muchachos lograron están generando autoaprendizaje para adquirir unas competencias que le permitan a él trabajar y obtener unos recursos. Pero Ajá. fue muy dramático porque uno de ellos me dice, es que lo que yo gano en un día, porque aquí es en dólares, se paga en dólares, las reparaciones y todo, no lo gana mi papá en un mes. Cuidado si más. Entonces, fíjate tú el riesgo, pero al mismo tiempo la alternativa, las posibilidades que están encontrando los muchachos en emprender actividades como esta que le permitan no solamente obtener dinero, sino además formarse técnicamente en un área que todo el mundo necesitamos ese servicio. Entonces yo me pregunto, ¿no tendría la escuela, los centros educativos, que tener como áreas de exploración este tipo de cosas desde el punto de vista formal, para que no tenga el estudiante que pasarle por la cabeza, voy a abandonar la escuela porque la escuela no me está dando información significativa que me sirva a mí para la vida, para resolver lo que ahora me está planteando la pandemia? Entonces, esta capacidad de autoaprendizaje, de los muchachos ser autodidactas, también podemos reconocer que se ha potenciado en esta cuarentena, que lo que están aprendiendo es lo que quisiéramos, o lo que nos interesa, no lo sé, pero habría que explorarlo, habría que conversar con ellos. Nosotros no hemos dejado, Lidia, durante todo este proceso, y los que entran al Instagram de Secudal lo podrán ver, de tener Ajá. actividades actividades de 15 colegios, 70, 50 muchachos, casi que semanal, para escucharlo. Y te vas dando cuenta que si algo tienen es que han desarrollado, han pasado de esa concepción que se puede tener de muchachos frágiles a muchachos resilientes, que es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo se está canalizando eso? Es otra pregunta. ¿Cómo estamos acompañando a los padres ese proceso? Es otra de las preguntas que tenemos que hacerlo. Pero no es que en este proceso hay un vacío en donde el muchacho está perdido, en donde no encuentra horizonte, porque sí tiene que en la cotidianidad buscar y solucionar situaciones muy prácticas desde lo que significa lidiar en la convivencia con personas distintas durante 24 horas, en muchos casos, y con problemas que se van generando y que muchas veces tienen que resolver autogestionariamente desde la casa. Bueno, yo voy a hacer una pausa con Oscar, porque definitivamente, pues bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos en la casa, porque si bien han desarrollado nuevas habilidades, como dice Oscar, en cierta medida han aprendido un poco a ser autodidactas, porque les ha tocado, y eso es algo bueno, que se aplaude y que también les es de mucha utilidad en la vida. Es como comenté al principio, si bien denotan una fortaleza, también hay mucha fragilidad. El otro Mm. día leí un artículo, Oscar, que me llamó muchísimo la atención y que decía, nuestros niños están muriendo en los cuartos. ¿Se está Eso muriendo? en los cuartos, Ajá. encerrados en el cuarto, Sí, sí, pegados sí. a un computador. Eso a mí me llegó al alma. Okay. Y hay que estar atentos, pues, porque tienen fortaleza, pero tenemos que estar atentos a sus debilidades también y a lo que no saben manejar hoy día. Bueno,